noche con 33 minutos en Santiago de Chile, 2 de la mañana con 33 minutos en Kiev, cuando viven una segunda jornada de angustia, de incertidumbre respecto a lo que vaya a ser la ofensiva del ejército ruso, especialmente luego de las declaraciones del presidente ucraniano de hace algunos instantes. De eso y más nos va a hablar Pablo Cuéllar, editor internacional de Mega Noticias. Pablo, buenas noches. Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Es desolador lo que está ocurriendo en Ucrania y aún es más desesperanzador las palabras que acaba de pronunciar el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky. Dijo: nos han dejado solos. Esto después de que Estados Unidos finalmente decidiera no intervenir militarmente en esa zona, lo que ha elevado la tensión, y de hecho se espera que cerca de las 10 de la noche, hora chilena, comience una nueva oleada de ataques desde Rusia. Zelensky dijo que le solicitó urgente entrar a la OTAN para que así los países europeos pudiesen ayudarlo a combatir a Rusia. Sin embargo, parece que no hay esperanza para los ucranianos, donde ya se han constatado al menos 137 fallecidos. Escuchemos las declaraciones que dio recién el presidente de Ucrania. Hoy he preguntado a 27 líderes europeos si Ucrania estará en la OTAN. He preguntado directamente, pero todos tienen miedo. Nadie responde. Pero nosotros no tenemos miedo. No tenemos miedo de nada. No tenemos miedo de defender nuestro país. No tenemos miedo de Rusia. ¿Quiénes esperaban que pudiesen ayudar a Ucrania en medio de este conflicto? Tenemos la siguiente imagen de los potenciales aliados que probablemente se esperaba que podía tener Zelensky. Por supuesto, al líder de la primera potencia del mundo, Estados Unidos, Joe Biden, que finalmente anunció que va a tener sanciones económicas contra Rusia. No habló, dijo que las tropas estadounidenses no van a participar de este caso. Luego tenemos al presidente de Francia, Emmanuel Macron, que ha liderado también la voz dentro de la Unión Europea. Se reunió con Putin, también una voz de condena. Boris Johnson, que incluso calificó de dictador a Putin, ha tenido este rol bastante enérgico. Sin embargo, no tampoco van a participar sus tropas. Y en último lugar, al canciller de Alemania, Olaf Scholz, que se suponía que también iba a tener un cierto liderazgo en medio de esta crisis, no ha sido la misma figura que Angela Merkel, ¿no?, su predecesora. ¿Quiénes apoyan a Rusia en estos momentos? Por ejemplo, tenemos aquí al líder de la otra potencia importantísimo dentro del contexto internacional, China, que ha tenido un rol un poco más calmo de lo que se pudiese esperar, pero sin duda ha habido sintonía entre Xi Jinping y también Vladimir Putin. El mayor aliado en estos momentos de Rusia es Bielorrusia. De hecho, hay tropas de Bielorrusia que se han usado también para los ataques en Ucrania. Ahí está el presidente Alexander Lukashenko. En América Latina también tiene aliados Rusia. El caso de Cuba, de Nicaragua y también de Venezuela. De hecho, Nicolás Maduro ha tenido alocuciones a favor de Putin, aunque sí dijo, llamó a la calma, a una salida pacífica de estas controversias. Y sabemos también la importancia que tiene Irán dentro de Medio Oriente. Y acá el hombre es Ebrahim Raisi, el nuevo presidente que recién asumió el año pasado, pero que podría tener también un rol activo en medio de toda esta crisis que ya es a nivel internacional. Exacto, una crisis que podría agudizarse en las próximas horas, Pablo, y ese es el gran temor que existe luego de que surgiera información de inteligencia que ha sido citada por algunos periodistas que se encuentran en terreno, de que Rusia tendría intenciones de bombardear Kiev a partir de las 10 de la noche hora de Chile, es decir, ya en los próximos 25 minutos podríamos ver una intervención aérea en la capital, lo que sin duda marcaría además un punto de inflexión respecto a los planes que ha tenido el ejército ruso en ese país. Mira, de hecho tenemos imágenes en vivo de la capital en Ucrania, Kiev. Ahí está entonces la plaza de El Maidán. Hay poca circulación, recordemos que están en toque de queda en estos momentos en Ucrania. Y por último, también les quiero mostrar lo que ha sido la intervención, la participación de la prensa internacional. Y esta es una de las portadas que va a aparecer mañana. Es el diario The Guardian del Reino Unido que dice Putin invade. Y esta imagen que da cuenta del dolor que están viviendo también los civiles en Ucrania. En un comienzo Rusia había dicho que solamente iba a atacar bases militares, aéreas del ejército ucraniano, pero también hemos visto cómo civiles han caído en este país europeo.
Vamos a quedarnos con el análisis junto a Pablo Cuéllar mientras seguimos también avanzando en lo que ha ocurrido durante esta jornada, porque hay chilenos en la zona de conflicto que relatan cómo han vivido las primeras horas de esta guerra en Ucrania. La imagen del ambiente que se ha vivido. Mientras tanto, el gobierno de nuestro país se puso en contacto con los connacionales residentes en Ucrania para atender sus necesidades y coordinar una posible evacuación. Rodrigo Ugarte con los detalles. La guerra ya es un hecho y sus consecuencias aún son muy difíciles de prever. Lo único claro es que, tal como ocurre en cada conflicto bélico, los civiles son los más afectados. Se estima que unos 53 chilenos viven en Ucrania. Nuestro país no tiene delegación diplomática en esa nación europea, que ha sido el cónsul en Varsovia, Polonia, quien a nombre del gobierno ha tomado contacto con nuestros compatriotas. Y lo que le hemos señalado a los compatriotas es señalarle que la frontera, que se mantengan primero que nada a resguardo, que la frontera con Polonia se encuentra abierta, que existen vías y medios de transporte terrestre para que puedan salir del país. La mayoría de los chilenos residentes en Ucrania viven en la capital Kiev, una ciudad que está a cientos de kilómetros de la zona donde se han producido los ataques armados. Un compatriota que vive en la capital nos relataba que esta mañana al despertar se enteró de la invasión rusa y del inicio de las hostilidades. El bombardeo y las explosiones no se oyeron en Kiev, pero sí la ciudad amaneció bajo la ley marcial. Los ataques han sido, no han sido hasta el momento con la población civil. Los ataques han sido bien específicos a bases militares. De hecho, en la mañana cuando estábamos comprando nos encontramos con una vecina que tiene familia afuera de Kiev y ellos viven exactamente al lado de una base militar y ellos los despertaron las explosiones. Pese a que Rusia ha insistido en que sus ataques fueron a instalaciones militares con un alto nivel de precisión, agencias internacionales de noticias han mostrado imágenes donde se aprecian civiles muertos y destrucción e incendios en edificios residenciales en algunas ciudades fronterizas de Ucrania. Esta mañana, miles de personas intentaban por tierra abandonar Kiev rumbo a zonas seguras e incluso a estados fronterizos. Europa está habilitando corredores humanitarios para garantizar la salida segura de quienes quieran huir de Ucrania y refugiarse en Polonia o Bielorrusia. Así lo relataban chilenos residentes en esos países. Muy triste, muy aterrador. Estamos viendo con mucho dolor lo que está ocurriendo en Ucrania. Hay muchas personas que están queriendo salir de Kiev principalmente y acá también las personas que vivimos acá estamos un poco pensando hasta qué punto nosotros vamos a poder estar tranquilos y esperar. Y como no hay aeronaves que puedan trasladar personas, a lo mejor ellos ya están viajando hacia las fronteras. Eso es lo que no sabemos porque no hay un registro. Pero en las próximas horas sí se va a poder ver, tal vez, que esté ingresando gente masivamente a Polonia. Lo que ocurre en Ucrania, con sirenas sonando para advertir los bombardeos aéreos, muerte, destrucción y civiles huyendo en busca de refugio, contrasta con lo que pasa en Rusia. En las principales ciudades de la nación más extensa del mundo, la vida continúa con total normalidad. Aunque la población sigue atenta al devenir del conflicto con una nación hermana, aún a los rusos les cuesta asimilar que el país está en guerra. Así nos lo contaban chilenos residentes en Moscú y San Petersburgo. No es una situación placentera para el ciudadano medio, sobre todo el que vive en la frontera, ¿no? Entonces yo creo que, claro, se han revivido momentos complejos desde la época de la Segunda Guerra Mundial que no se repetían, que no se veían. Entonces, claro, no deja de ser una situación traumática. Aquí no hay sirenas, ni mucho menos. Efectivamente, es muy complicado pensar en esto desde aquí y también decir, o sea, y es que es el país donde vivo, el que está allí ahora, es complicado. El
gobierno chileno continuará monitoreando a diario la situación de nuestros compatriotas en la zona de conflicto.